Buenos días, mi nombre es Jesús Mateo y el día de hoy hablaremos de la era más famosa, el Jurásico. Vamos a aclarar una cosa: en esta época hay más reptiles marinos que en períodos anteriores, pero en esta época aparecieron los dinosaurios más grandes de todos los tiempos, los saurópodos. Pero bueno, sin nada más, empecemos. Jurásico. El período Jurásico es el segundo de los tres que conforman a la era Mesozoica. Asimismo, ocupa el segundo lugar en cuanto a duración. Su nombre viene dado por Cordillera Jura, que pertenece a los Alpes en el continente europeo. Este período quizás es uno de los más conocidos, ya que debido a que es la época de los grandes dinosaurios, despierta más interés en el público. Incluso una película muy famosa lleva su nombre. El Jurásico ha sido uno de los períodos geológicos más interesantes de estudiar, tomando en cuenta que en él el planeta experimentó grandes cambios, a nivel geológico, climático y en lo referente a biodiversidad. Características generales. Duración. El período Jurásico tuvo una duración de 56 millones de años, iniciando hace unos 201 millones de años y culminando hace 145 millones de años. Amplia variedad de formas de vida. Durante el período Jurásico la vida se diversificó ampliamente, tanto a nivel de plantas como de animales. Las plantas crearon selvas y bosques, en los que proliferaron una gran cantidad de animales. Entre los animales, los dinosaurios fueron los que dominaron el paisaje, en los ambientes terrestres. Gran actividad tectónica. A nivel geológico, en el período Jurásico hubo una intensa actividad de las placas tectónicas. Esto trajo como consecuencia que se iniciara la fragmentación del supercontinente Pangea para dar origen a los continentes que se conocen hoy en día. Divisiones. El período Jurásico se dividió en tres épocas: temprano, medio y tardío. Asimismo, estas se encontraban divididas en un total de 11 edades. 4 en el Jurásico temprano, 4 en el Jurásico medio y 3 en el Jurásico tardío. Geología. Al principio de este proceso, en el planeta solo había una gran masa de tierra, el supercontinente Pangea, y un océano inmenso, el Fantálasa. El evento geológico más importante y trascendental que ocurrió durante este período fue la ruptura del supercontinente Pangea, proceso que se inició al principio del período. Ruptura de la Pangea. Durante el período Jurásico la actividad de las placas tectónicas fueron muy activas. Gracias a esto, se produjo el proceso de ruptura del supercontinente Pangea, que se inició en este período y culminó en el siguiente. La fragmentación de la Pangea se inició con lo que en el área de la geología se conoce como rifting, un proceso geológico que consiste en la formación de ciertas grietas en la litosfera como producto del ascenso de material magmático hacia la corteza. Durante el Jurásico ocurrió un proceso de rifting en el que se abrió nuevamente o se reactivó la llamada sutura hercínica. Esta no era más que el sitio en el que ocurrió la orogenia herciniana, cuando colisionaron Euramérica y Gondwana a finales del período Devónico. Conforme fue abriéndose poco a poco la brecha, el agua del océano fue tomando ese lugar, profundizando entonces la separación entre lo que hoy en día son los continentes africano y europeo. Así fue como la Pangea quedó dividida en dos fragmentos inmensos de tierra: la Eurasia, localizado al norte, y Gondwana al sur. Cambios en los océanos. Al inicio del período Jurásico existía un solo océano grande que rodeaba a esa gran masa terrestre que era la Pangea. Ese océano se conocía con el nombre de Fantálasa. A medida en que la Pangea se fue fragmentando para formar la Eurasia y Gondwana, ese espacio se fue llenando de agua, formando lo que los especialistas han llamado Océano Tetis. A nivel del Jurásico medio comenzó a formarse el Océano Atlántico y hubo los primeros indicios del Mar Caribe. Conforme fue avanzando el tiempo, continuaron las modificaciones, de manera que al estar totalmente fragmentada la Pangea, el Océano Tetis funcionaba como un canal de comunicación entre el Océano Atlántico, el Océano Índico y el Océano Pacífico. Al final del período Jurásico existían dos continentes, la Eurasia y Gondwana, los cuales experimentaron nuevas divisiones en períodos posteriores, para originar los continentes que se conocen hoy en día. Clima.
El período Jurásico se caracterizó por presentar unas condiciones climáticas en las que predominó la humedad y la temperatura cálida. Durante este período, las plantas cubrieron casi la totalidad de los continentes existentes, lo que ocasionó que aumentara la humedad, producto de la transpiración. En los inicios del Jurásico, las lluvias eran bastante abundantes, lo cual favoreció al crecimiento y proliferación de las plantas. Conforme fue avanzando el tiempo, el clima fue estabilizándose, manteniéndose húmedo y con temperaturas altas. Estas características climáticas fueron de gran importancia en la diversificación y permanencia de las formas de vida durante el período. Flora. En el período Jurásico, la vegetación fue abundante y muy rica. El clima imperante durante ese período geológico permitió el desarrollo de gran cantidad de bosques y selvas, las cuales dominaban el paisaje, fortaleciendo también la diversificación de los animales. Durante este período prosperaron gran variedad de plantas, entre las que destacan las benecitales, quicadales y las coníferas. Asimismo, en este período también fueron abundantes plantas pequeñas como los helechos y las esfenópsidas. Benecitales. Este fue el grupo más abundante de plantas que se observó durante el período Jurásico, de acuerdo a los registros fósiles recolectados. Pertenecía al grupo de plantas con semillas y se extinguieron en el período siguiente al Jurásico, el Cretácico. De acuerdo a los fósiles recolectados, las células de la epidermis de estas plantas presentaban bordes ondulados, lo cual constituye una característica diferencial de este género. Estas plantas se encuentran, desde el punto de vista filogenético, emparentadas con las quicadales. Debido a esto, por largo tiempo fueron descritas dentro de este orden. Sin embargo, gracias a estudios posteriores, se estableció que las benecitales constituyen un género aparte. De este grupo de plantas, dos géneros prevalecían: Quicadeoidea y Williamsonia. Las plantas pertenecientes al género Quicadeoidea eran de tamaño pequeño y aspecto redondeado. Además presentaban un tallo pequeño, cilíndrico sin ramificaciones. En el ápice terminal presentaban unas hojas de tipo pinnado. Por otra parte, las plantas pertenecientes al género Williamsonia estaban conformadas por troncos delgados y altos, de hasta 2 metros, con ramificaciones. Sus hojas eran de tipo helecho y producían flores grandes. Sus células reproductoras, óvulos, se almacenaban en una estructura de forma de copa. Cada planta almacenaba un promedio de entre 30 a 55 óvulos. Quicadales. Este es un grupo de plantas cuyo origen se remonta al período carbonífero de la era paleozoica. Este grupo de plantas presenta troncos gruesos y bajos y otros que no lo son tanto, semejantes a palmeras. Además presentaban hojas de tipo pinnado, ubicadas en verticilos terminales. Estas podían medir entre 50 y 150 centímetros de largo. Asimismo, este tipo de plantas presentaban inflorescencias masculinas y femeninas. Las semillas de este tipo de plantas eran con forma de óvalo, cubiertas con una estructura de contextura carnosa. Estas plantas eran dioicas, lo que quiere decir que había ejemplares de sexo femenino y ejemplares de sexo masculino. Las células femeninas, óvulos, se producían y almacenaban en megaesporófitos, en tanto que las células masculinas, polen, lo hacían en microesporófitos. Coníferas. Conjuntamente con las benecitales y las quicadales dominaron el paisaje durante los períodos Triásico y Jurásico. Incluso hay géneros que se mantienen hasta la actualidad. Deben su nombre al hecho de que sus semillas se encuentran en estructuras que se conocen con el nombre de conos. Pertenecen al grupo de las gimnospermas. La mayoría de los ejemplares de estas plantas eran monoicos, lo que quiere decir que presentaban estructuras reproductivas tanto femeninas como masculinas en el mismo individuo. Durante el Jurásico, este grupo de plantas estuvo representado por las taxodiáceas, pináceas y los ginkgoales. Las taxodiáceas se caracterizaron por ser plantas monoicas que podían llegar a ser muy altas, con hojas lineares y dimorfas que se localizaban en 2 planos. La estructura reproductora masculina tenía una localización axial en la planta, mientras que la femenina tenía ubicación terminal. Las pináceas, por otra parte, eran plantas que se caracterizaban por presentar canales de resina, tanto en hojas como en el tallo. Sus hojas eran simples, tipo aguja, ubicadas en forma de espiral. Eran plantas monoicas.
La estructura reproductora masculina estaba formada por una gran cantidad de estambres, en tanto que la femenina estaba formada por conos leñosos que presentaban escamas independientes, los cuales tardan un período de 2 o 3 años en madurar. Por último, las ginkgoales eran plantas arborescentes dioicas. Sus hojas presentaban una nerviación paralela, con el limbo dividido o lobulado. La mayoría de las especies de este grupo se extinguieron en el transcurso del tiempo. Hoy en día solo sobrevive la especie Ginkgo biloba, planta muy usada de forma ornamental y medicinal. Vida y fauna. El período Jurásico fue de gran importancia para el desarrollo de la vida. Hubo una gran biodiversidad, tanto a nivel de flora como de fauna. Ha sido uno de los períodos geológicos en los que se observó una mayor diversificación y variedad de las especies que habitaban el planeta. Esto se debió en gran medida a que las condiciones geográficas del planeta fueron las ideales para que prosperara de manera adecuada la vida. Durante el período Jurásico, la fauna se diversificó y amplió en gran medida. Fue una época dominada por los grandes dinosaurios, quizás los más conocidos a través de los estudios de los fósiles recuperados. La vida animal conquistó todos los hábitats: terrestre, marino y aéreo. Invertebrados. De este grupo de animales, los que predominaron eran los moluscos, especialmente los gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Entre estos últimos se distinguieron varias subclases. Amonoideos, nautiloideos, persisten hasta la actualidad, y belemnoideos, los moluscos más abundantes del período. Asimismo, otro grupo que experimentó cierta diversificación fueron los equinodermos, siendo sus representantes más abundantes en este período los de la clase asteroidea, a la que pertenecen las estrellas de mar. Dentro de los equinodermos también destacaron los equinoideos, erizos de mar, que también poblaron los hábitats marinos del Jurásico. En este período también abundaron los artrópodos. Entre estos, pertenecientes a la clase de los crustáceos, se encuentran los cangrejos, como los del género Mesolipilus. Asimismo, hubo algunos ejemplares como las mariposas, saltamontes y avispas. Vertebrados. Del grupo de los vertebrados, los que dominaron por completo este período fueron los reptiles, más específicamente los dinosaurios. También hubo otro tipo de vertebrados que destacaron en menor medida, como los anfibios del momento, ranas. En este período también existían unos pocos representantes del grupo de los mamíferos, de pequeño tamaño. Vertebrados en hábitats acuáticos. Las aguas de los mares en el período Jurásico se encontraban repletas de vida. Existía gran variedad de peces, pero los reyes del agua eran los reptiles acuáticos. Entre estos, los más representativos eran los ictiosaurios y los plesiosaurios. Ictiosaurio. Se encontraba distribuido por todos los mares, era carnívoro y de gran tamaño, podía llegar a medir hasta 18 metros. Presentaban varias aletas, una caudal y una dorsal. Tenían un cuerpo alargado y un hocico largo, similar al de los delfines actuales, dentado. De acuerdo a los registros fósiles que se han encontrado, estos animales eran vivíparos, el embrión se desarrolla en el interior del cuerpo de la madre. Plesiosaurio. Eran los animales marinos de mayor tamaño, medían hasta 23 metros. Tenían un cuello extremadamente largo, 4 extremidades con forma de aletas y un cuerpo bastante ancho. Vertebrados en hábitats aéreos. Durante el período Jurásico aparecieron pequeñas aves, sin embargo quienes prevalecían eran los reptiles voladores, los pterosaurios. Los pterosaurios tenían tamaños variados, desde muy pequeños hasta inmensos como un autobús. Tenían el cuerpo cubierto de pelos y unas extensas alas formadas por una membrana que se enganchaba a uno de los dedos de la mano. En la superficie superior de su cabeza presentaban vistosas crestas. Eran ovíparos y según los especialistas, tenían una muy excelente vista. En cuanto a los hábitos alimenticios, eran carnívoros, podían alimentarse de peces, su alimento preferido, o de algunos insectos. El origen de las aves.
El origen de las aves fue en este período entre 200 y 145 millones de años. Durante esa época habitaba un pequeño animal, Archaeopteryx litográfica, con un tamaño similar a una paloma, el cual estaba provisto de potentes uñas que le habilitaban para trepar entre la vegetación. También disponía de alas que le servían para desplazarse entre los árboles y su cuerpo permanecía revestido de plumas. Se trataba de una especie mitad reptil, mitad ave, ya que también tenían ciertos caracteres que compartía con los reptiles, concretamente con los dinosaurios saurisquios terópodos, como el hecho de disponer de cola, poseían dientes, ciertas estructuras anatómicas similares, etc. El clado Maniraptora incluye a los dinosaurios emplumados más próximos a las aves, como el Velociraptor, Oviraptor, el Alvarezsaurus. Vertebrados en hábitats terrestres. Los hábitats terrestres eran dominados especialmente por grandes dinosaurios. Entre los dinosaurios herbívoros, se pueden mencionar el apatosaurio, el brachiosaurio, el camarasaurio y el giganspinosaurio, entre otros. Apatosaurio. Era de gran tamaño, podía llegar a pesar hasta 30 toneladas, presentaba una cabeza pequeña y un cuello bastante grueso. Podía medir hasta 21 metros. Brachiosaurio. Era un animal cuadrúpedo, que se caracterizaba por su gran tamaño y su largo cuello. Fue uno de los dinosaurios más grandes de los que se tiene registro. Podían llegar a pesar hasta 80 toneladas y medían unos 13 metros de alto y unos 23 metros de largo. Camarasaurio. Era bastante largo, podía medir hasta 18 metros de longitud. Presentaba en las vértebras de la columna vertebral unas especies de cámaras de aire que se cree era para disminuir su peso corporal. Giganspinosaurio. Este era un dinosaurio que se encontraba totalmente blindado con placas óseas, además de espinas puntiagudas en su cola y unas espinas muy grandes a nivel de los hombros. No era tan grande, en comparación con otros, medían hasta 5 metros de longitud. Entre los dinosaurios carnívoros se pueden mencionar el alosaurio, el Compsognathus y el coyolophosaurio, entre muchos otros. Alosaurio. Era un animal de gran tamaño, en sus extremidades presentaba grandes garras, así como también dientes de gran tamaño. Podían medir hasta 12 metros de longitud y pesar máximo 2 toneladas. Como elemento distintivo, presentaba por encima de los ojos una arista ósea. Compsognathus. Era un dinosaurio carnívoro extremadamente pequeño. Si acaso alcanzaba el metro de longitud. Presentaba garras en sus extremidades y un peso aproximado de 3 kilogramos. Cryolophosaurio. No era de gran tamaño. Alcanzaba los 6 metros de longitud y los 3 metros de alto. Su característica distintiva era una cresta en la parte superior de la cabeza. En las extremidades delanteras presenta fuertes garras capaces de destrozar a sus presas. Mamíferos. Hace no mucho tiempo las especulaciones que se hacía de los primeros mamíferos de la era mesozoica incluía animales peludos del tamaño de una musaraña, de unos 15 centímetros de largo y unos 100 g de peso, hocicones con bigotes, ojos grandes, tal vez de hábitos nocturnos, cola larga, insectívoros y o carroñeros que se alimentarían de fauna rastrera, gusanos e insectos, pero con los nuevos descubrimientos realizados, especialmente en Asia, el panorama ha cambiado drásticamente. Por ejemplo, en rocas jurásicas de Mongolia, fechadas con una antigüedad de unos 164 millones de años, se descubrió el castor caudalotrasimilis, el cual presenta adaptaciones convergentes con los mamíferos semiacuáticos como nutrias y castores actuales, llegaría a pesar tan solo entre 500 y 800 gramos, sin embargo era el mamífero más grande del Jurásico. También se encontró a Volaticotherium antiquus, el cual se considera el planeador más antiguo conocido, que poseía una membrana de piel elástica y resistente similar al de las ardillas voladoras actuales. Pero en 2011 se dio a conocer el Juramaia sinensis, un mamífero eutéreo, es decir, que sus embriones permanecen en el útero de la madre y se alimentan a través de una placenta, también llamados placentarios. Juramaia sinensis es el mamífero placentario más antiguo que se conoce, ya que vivió hace 160 millones de años. Este animal pesaba unos 15 gramos, era insectívoro y de acuerdo a la parte recuperada de su esqueleto, probablemente trepaba por los árboles introduciendo su agudo hocico en las hendiduras en busca de alimento.
Estas adaptaciones y su pequeño tamaño le permitieron a Juramaia sinensis y a otros mamíferos similares sobrevivir a los grandes reptiles que se encontraban en pleno apogeo. Podía escabullirse con facilidad, trepar rápidamente los árboles y alimentarse tanto de noche como de día. Cualquier cambio puede suceder entre las especies y al menos por el momento, los mamíferos están lejos de poder dominar la Tierra. Este reino ya tiene dueño, los magníficos dinosaurios que hoy nos asombran y fascinan, pero eso no será por mucho tiempo, estos animalitos del tamaño de un ratón serán los herederos del reino. Bueno amigos, hasta aquí el día de hoy. Sé que me he demorado en hacer un nuevo vídeo, es que mi familia ha utilizado el computador por motivos de trabajo, pero tranquilos, trataré de volver a la rutina, pero me ayudarías si le das like y te suscribes al canal. El próximo vídeo hablaremos del Cretácico, la última época del Mesozoico, pero aquí me despido, hasta la próxima.